Mi nombre es Jun Hyun Park. Tengo 61 años. Soy misionero clandestino de Corea del Sur. He cruzado la frontera del paralelo 38 en 16 ocasiones en los últimos 20 años, llevando Biblias, alimentos y esperanza a los cristianos perseguidos del norte. He visto torturas, ejecuciones, familias destrozadas, pero nada, absolutamente nada de lo que presencié en 2 décadas de ministerio clandestino se compara con lo que mis ojos vieron el 14 de marzo de 2019 en la ciudad de Chongjin, provincia de North Hamgyong, Corea del Norte. Juro ante Dios Todopoderoso que cada palabra que estás por escuchar es verdad. No he añadido ni una coma, no he exagerado ni un solo detalle. Lo que voy a compartir contigo cambió mi fe para siempre, y sé que cambiará también la tuya. Era jueves, 3:47 de la tarde. La temperatura era de 4 grados Celsius. Un pastor de 38 años, llamado Min Ho Choi, estaba atado a un poste metálico en el centro de una plaza abandonada. Frente a él, un soldado sostenía un lanzallamas militar modelo LPO-50. 300 personas habían sido obligadas a presenciar su ejecución. 47 creyentes más esperaban el mismo destino, arrodillados con las manos atadas a sus espaldas. Yo estaba oculto a 180 metros de distancia, en el segundo piso de un edificio de apartamentos destruido, observando todo a través de binoculares 6-10x42. Mi corazón latía tan fuerte que temí que me escucharan. Mis manos temblaban. Sabía que lo que estaba a punto de presenciar marcaría un antes y un después, no solo en mi vida, sino en la historia del cristianismo en Corea del Norte. Hermano, hermana que me escuchas, tal vez estás pasando por persecución, por miedo, por circunstancias que parecen imposibles. Tal vez has orado y sientes que Dios no responde. Prepárate, porque lo que realmente ocurrió en esa plaza es inexplicable para la ciencia, para la lógica humana, para cualquier explicación racional. Y cuando termines de escuchar este testimonio, nunca más dudarás del poder de Dios para intervenir en las situaciones más oscuras de la humanidad. Chongjin es la tercera ciudad más grande de Corea del Norte, con una población aproximada de 667.000 habitantes. Está ubicada en la costa noreste del país, a 50 kilómetros de la frontera con Rusia. Es una ciudad industrial, gris, con edificios de concreto deteriorados por décadas de abandono. Las calles huelen a carbón quemado y a desesperanza. El aire es denso, frío, cortante. La plaza donde ocurrió la ejecución se llama Plaza de la Victoria del Pueblo. Tiene 4.200 metros cuadrados de cemento agrietado. En el centro hay una estatua de bronce de Kim Il-sung, de 12 metros de altura. Alrededor, edificios de apartamentos de 8 pisos con ventanas rotas, balcones oxidados, ropa tendida que nunca parece secarse por completo. El suelo de la plaza estaba mojado esa tarde. Había llovido durante 3 días consecutivos. Se formaban charcos pequeños entre las grietas del cemento. El viento venía del este, del mar de Japón, trayendo consigo ese olor salado, mezclado con el humo de las fábricas cercanas. Se escuchaba el sonido metálico de las grúas del puerto, a 2 kilómetros de distancia. Un sonido repetitivo, industrial, sin alma. Desde mi posición en el edificio abandonado podía ver todo con claridad. Las ventanas del segundo piso no tenían vidrios. El viento entraba libremente, moviendo pedazos de plástico rasgado que colgaban de las paredes. El piso estaba cubierto de escombros, ladrillos rotos, cables eléctricos, trozos de yeso. Olía a humedad, a abandono, a años de silencio. Había llegado a ese edificio a las 2:15 p.m., 2 horas antes de la ejecución programada. Subí las escaleras con cuidado extremo. Cada paso era calculado. El concreto estaba débil, fracturado. En el segundo piso encontré una habitación con vista directa a la plaza. Coloqué mi mochila en el suelo. Saqué los binoculares.
Saqué mi Biblia pequeña, del tamaño de mi mano, impresa en papel cebolla. Saqué una botella de agua y me preparé para presenciar lo que Dios tenía preparado. Todo comenzó 6 días antes, el viernes 8 de marzo de 2019. Yo estaba en Yanji, China, a 120 kilómetros de la frontera norcoreana. Esa ciudad fronteriza es el centro de operaciones de la mayoría de misioneros que trabajamos con Corea del Norte. Allí coordinamos entregas de Biblias, recibimos información de contactos del norte, organizamos rutas de escape para desertores. A las 11:34 p.m. recibí un mensaje de texto en un teléfono desechable Nokia. El mensaje venía de un número que yo conocía bien. Era Park Sung-min, un creyente norcoreano de 52 años que trabajaba como informante para nosotros dentro del régimen. El mensaje decía exactamente esto: Hermano Jun, Operación Tormenta ejecutada hoy 6 p.m. en Chongjin. Pastor Min-ho, capturado junto a 47 hermanos. Iglesia subterránea, casa de oración descubierta. Ejecución pública programada para jueves 14:04 p.m. Método, lanzallamas. Comandante Kwon supervisa personalmente. Oren. Leí el mensaje 3 veces. Mis manos comenzaron a sudar. Conocía a Min-ho Choi personalmente. Lo había entrenado 5 años atrás, en 2014, durante un retiro clandestino de pastores en la frontera china. Era un hombre valiente, de ojos profundos, con una fe inquebrantable. Casado, padre de 2 hijos de 7 y 9 años. Había plantado la iglesia subterránea Casa de Oración en Chongjin en 2016. Según nuestros registros, esa iglesia tenía 63 miembros activos. Ejecución con lanzallamas. Ese método no era común. La Bowibu, la policía secreta norcoreana, usualmente ejecutaba a cristianos con pelotones de fusilamiento o ahorcamiento público. Pero el lanzallamas era una señal clara. Querían enviar un mensaje de terror extremo. Querían que la gente viera a un hombre arder vivo, gritando, retorciéndose. Querían destruir cualquier vestigio de fe en esa región. Esa noche no pude dormir. Me arrodillé en el piso frío de mi habitación de hotel y oré durante 4 horas seguidas. Le pedí a Dios dirección. ¿Debía ir? ¿Debía intentar algo? ¿Había alguna forma de rescatarlos? Sabía que entrar a Corea del Norte en medio de una operación activa de la Bowibu era prácticamente un suicidio. A las 3:20 a.m. recibí otro mensaje. Esta vez era de otro contacto. Una mujer cristiana llamada Lee Hee-jin que trabajaba en el Ministerio de Seguridad del Estado norcoreano. Su mensaje decía: Pastor Jun, no intenten rescate, zona bloqueada, 70 soldados custodiando prisioneros en centro de detención número 4. Comandante Kwon ordenó ejecución pública para generar miedo masivo. Él dice que va a quemar al pastor lentamente, de pies a cabeza, frente a toda la ciudad. 6 cámaras grabarán todo. El video será distribuido en todas las provincias. Esta es la operación más grande contra cristianos en 5 años. Necesitamos un milagro de Dios. Solo eso puede salvarlos. 6 cámaras, video distribuido nacionalmente. Esto no era solo una ejecución, era propaganda. El régimen quería usar el sufrimiento de Min-ho para aterrorizar a cada cristiano secreto del país. Volví a arrodillarme. Esta vez oré diferente. No pedí dirección. Declaré una cosa: Señor, voy a ir. Voy a ser testigo. Y confío en que tú harás algo sobrenatural. Tú no permites que tu nombre sea avergonzado. Tú no abandonas a tus hijos. Haz lo que solo tú puedes hacer. El sábado 9 de marzo comencé los preparativos. Contacté a un traficante de personas que me ha ayudado en cruces anteriores, un hombre chino-coreano de 48 años llamado Chen Wei. Le pagué $3,000 en efectivo para que me llevara a Chongjin antes del jueves. Chen me miró como si estuviera loco. Hermano Jun, me dijo, entrar a Chongjin ahora es muerte segura.
Toda la ciudad está militarizada. Hay retenes cada 3 kilómetros. La Bowibu está cazando a cualquiera que tenga conexión con cristianos. Si te atrapan, no habrá rescate posible. Le respondí con calma. Chen, he estado en situaciones imposibles antes. Dios siempre ha abierto camino. Esta vez no será diferente. Necesito estar allí. Necesito ver lo que Dios va a hacer. Chen movió la cabeza, incrédulo, pero aceptó. Planificamos la ruta. Cruzaríamos el río Tumen el lunes 11 de marzo a las 2 a.m., en un punto poco vigilado cerca de Hueyong. Desde allí, viajaríamos en camión de carga hasta Chongjin, escondido entre sacos de arroz. El viaje tomaría 2 días. El domingo 10 de marzo ayuné todo el día. Leí el Salmo 91 17 veces. Oré por Min Ho, por los 47 creyentes capturados, por sus familias. Oré por el comandante Kwon Dae-jung. Sí, hermanos, oré por él. Pedí que Dios tocara su corazón, que le mostrara la verdad, que lo quebrara. A las 9 p.m. recibí un tercer mensaje, esta vez de Park Sung-min. Hermano Jun, ayer torturaron a 3 de los hermanos capturados en el centro de detención. Les rompieron los dedos con alicates, les preguntaron por nombres, direcciones, contactos internacionales. Ninguno habló. El pastor Min Ho canta himnos en su celda. Los guardias lo golpean cada vez que canta, pero él no para. Dice que Dios lo va a liberar. Hermano Jun, humanamente no veo cómo, pero él está convencido, sigue orando. Esa noche tuve un sueño. Vi a Min Ho de pie en medio de fuego, pero el fuego no lo tocaba. Vi soldados cayendo al suelo. Vi una luz brillante descendiendo del cielo. Vi multitudes llorando, arrodillándose. Desperté a las 4:15 a.m. con el corazón acelerado. Supe en ese momento que Dios iba a intervenir de una forma que el mundo nunca había visto. El lunes 11 de marzo a las 2:17 a.m. crucé el río Tumen en un bote inflable de goma. Chen remaba en silencio. El agua estaba helada a 3 grados Celsius. La corriente era fuerte. Podía escuchar el sonido del agua golpeando contra las rocas. La luna estaba oculta detrás de nubes densas. Oscuridad total. Al llegar a la orilla norcoreana, nos escondimos entre arbustos durante 20 minutos observando. Chen usaba lentes de visión nocturna de primera generación que compró en el mercado negro. Escaneó el área. No había patrullas a la vista. Caminamos durante 2 horas hacia el norte, siguiendo un camino de tierra que Chen conocía bien. A las 4:30 a.m. llegamos a una granja colectiva donde nos esperaba un camionero llamado Ri Chol, de 41 años. Ri era cristiano secreto. Había aceptado esconderme en su camión a cambio de $1,500 y una Biblia nueva. El camión era un Kamaz soviético, modelo 50-320, de color verde militar, con capacidad para 8 toneladas. En la parte trasera había 340 sacos de arroz apilados. Ri y Chen movieron 18 sacos. Crearon un espacio hueco de 1.2 metros de largo por 80 centímetros de ancho, y me metieron allí. Luego volvieron a apilar los sacos encima y alrededor, dejando solo un pequeño tubo de PVC de 5 centímetros de diámetro para que pudiera respirar. Quedé completamente encerrado. Oscuridad absoluta, olor a arroz, a tela de yute, a diésel. Podía escuchar mi propia respiración amplificada. El espacio era tan pequeño que no podía moverme. Mis rodillas estaban presionadas contra mi pecho. Tenía una botella de agua de 500 mililitros, 3 barras de granola, mi Biblia pequeña y una linterna de mano del tamaño de un lápiz. El camión arrancó a las 5:10 a.m. Cada movimiento del vehículo hacía que los sacos se comprimieran más contra mi cuerpo. Cada bache en el camino era un golpe doloroso. El ruido del motor diésel era ensordecedor, pero no podía quejarme, no podía hacer ruido. Solo podía orar en silencio y confiar.
Durante las siguientes 38 horas, ese camión se detuvo en 7 retenes militares. En cada retén escuchaba voces de soldados gritando órdenes, pasos sobre la plataforma del camión, golpes contra los sacos con varas de metal para verificar que no hubiera personas ocultas. En 3 ocasiones un soldado caminó literalmente sobre los sacos que estaban encima de mí. El peso era aplastante. No podía respirar bien. Pensé que me desmayaría. En el 4.º retén, un soldado dijo en voz alta: «Este camión va directo a Chongqing, ¿verdad? ¿Sabes que allí van a quemar vivo a un pastor cristiano el jueves? Dicen que el comandante Kwon va a usar lanzallamas militar. Nunca hemos visto eso antes. Va a ser un espectáculo». Otro soldado respondió riendo: «Esos cristianos son tontos. Adoran a un Dios invisible que no hace nada por ellos. Ese pastor va a gritar como un cerdo cuando las llamas lo toquen. Y todos los demás cristianos escondidos en el país van a ver el video y van a entender que su Dios no puede salvarlos». Escuchar esas palabras mientras estaba atrapado, inmóvil, en total oscuridad, fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Quería gritar, quería salir, quería hacer algo, pero solo podía orar: «Señor, demuéstrales que tú eres real. Demuéstrales que tú sí salvas. Demuéstrales tu poder». El martes 12 de marzo, a las 7:45 p.m., el camión finalmente llegó a Chongqing. Se detuvo en un almacén de distribución de alimentos en el distrito de Sunam. Ri y 2 trabajadores del almacén descargaron los sacos durante 2 horas. Cuando finalmente me sacaron, no podía caminar. Mis piernas estaban completamente dormidas. Tenía calambres en todo el cuerpo. Olía a orina porque había tenido que orinar dentro de la botella de agua vacía durante el viaje. Ri me llevó a un cuarto trasero del almacén. Me dio agua, arroz frío y kimchi. Me dijo: «Hermano Jun, la ejecución es pasado mañana, jueves, a las 4 p.m. en la Plaza de la Victoria. Toda la ciudad está hablando de eso. Van a obligar a 500 personas a asistir. Dicen que el comandante Kwon está furioso porque el pastor Minho no ha dejado de predicar en su celda. Los otros prisioneros están cantando himnos con él. Los guardias los golpean, pero ellos siguen cantando. Es algo que nunca he visto». Esa noche dormí 3 horas. Al día siguiente, miércoles 13 de marzo, Ri me ayudó a explorar la ciudad. Me disfracé con ropa de trabajador, chaqueta azul gastada, gorra gris, pantalones sucios. Caminamos cerca del centro de detención número 4, un edificio de concreto de 4 pisos con ventanas con barrotes, ubicado a 800 metros de la Plaza de la Victoria. Desde la acera opuesta, a 50 metros de distancia, escuché algo que me hizo llorar. Voces cantando desde el interior del edificio. No podía distinguir las palabras, pero reconocí la melodía. Era el himno Sublime Gracia. Eran voces débiles, quebradas, pero decididas. Los prisioneros estaban adorando. Un guardia salió del edificio gritando: «¡Cállense! Si no se callan, los vamos a quemar a todos ahora mismo». Pero el canto no paró. Continuó suave, persistente, desafiante. Ri me jaló del brazo. «Hermano Jun, tenemos que irnos. Si nos ven aquí, sospecharán». Caminamos de regreso al almacén. Esa noche ayuné nuevamente. Leí el libro de Daniel completo. Me enfoqué especialmente en el capítulo 3, la historia de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. A las 11 p.m. recibí el último mensaje de Park Sung-min. «Hermano Jun, mañana es el día». El comandante Kwon dio instrucciones específicas. Primero quemarán los pies del pastor durante 2 minutos, luego las piernas, luego el torso. Quieren que sufra el mayor tiempo posible antes de morir. 6 cámaras Sony profesionales ya están instaladas en la plaza. Un técnico de Pyongyang vino especialmente para supervisar la grabación. El video será editado y distribuido el viernes en todos los centros de propaganda del país. Hermano Jun,
Humanamente, esto es inevitable, pero seguimos creyendo en un milagro. Dios es poderoso. Él puede hacer lo imposible. Cerré los ojos. Declaré en voz alta, en ese cuarto oscuro del almacén: Señor, mañana el mundo va a ver tu gloria. Mañana Corea del Norte va a saber que tú eres Dios. Mañana el comandante Kwon y esos soldados van a caer de rodillas ante ti. Yo lo creo. Yo lo declaro. Amén. Jueves 14 de marzo de 2019. Desperté a las 6:30 a.m. La ciudad estaba inusualmente activa. Camiones militares recorrían las calles con altavoces anunciando que todos los residentes del distrito de Sunam debían presentarse en la Plaza de la Victoria a las 3:30 p.m. La asistencia era obligatoria. Quien no asistiera sería investigado por la Bowibu. Ri me dijo: hermano Jun, si vas a presenciar esto no puedes estar en la plaza. Te van a identificar. Eres surcoreano, tu rostro es diferente, tu forma de caminar es diferente. Te arrestarán de inmediato. Yo ya lo había pensado. Le dije: conozco un edificio abandonado con vista directa a la plaza. Puedo observar desde allí con binoculares. Nadie me verá. Ri asintió. Me llevó en su camión hasta 2 cuadras del edificio. Me bajé a las 2 p.m. Caminé con naturalidad, como un trabajador más. Entré al edificio por una puerta trasera semidestruida. Las escaleras estaban llenas de basura, bolsas plásticas, botellas rotas, excrementos de ratas. Subí al segundo piso. Encontré la habitación que había identificado. Ventana sin vidrio, vista perfecta hacia la plaza. Me posicioné en una esquina, lejos de la ventana, para no ser visto desde afuera. Saqué mis binoculares 6, enfoqué hacia la plaza. A las 3:15 p.m. comenzaron a llegar camiones militares llenos de civiles. Los soldados los bajaban a empujones. Hombres, mujeres, ancianos, niños, todos obligados a presenciar la ejecución. Los organizaban en filas rectas, separados por 2 metros entre cada fila. Guardias con rifles AK-47 custodiaban el perímetro. A las 3:35 p.m. instalaron el poste metálico en el centro de la plaza. Era un tubo de acero de 3 metros de altura y 15 centímetros de diámetro, soldado a una base cuadrada de concreto. Alrededor del poste colocaron un círculo de arena de aproximadamente 8 metros de diámetro. Esa arena era para absorber la sangre y los fluidos corporales que caerían durante la quema. A las 3:42 p.m. llegó un camión militar SEAL 31 de color verde. Se detuvo a 20 metros del poste. La puerta trasera se abrió. 8 soldados de la Bowibu bajaron primero. Vestían uniformes negros, botas militares, gorras con la insignia del régimen. Llevaban pistolas en sus cinturones. Luego bajaron los prisioneros. Primero salió el pastor Min Ho Choi. Estaba esposado, con cadenas en los tobillos. Vestía ropa civil destrozada, camisa blanca manchada de sangre, pantalones grises rasgados. No tenía zapatos. Sus pies estaban hinchados con cortes profundos. Su rostro estaba golpeado, labio partido, ojo derecho cerrado por la hinchazón, moretones en ambas mejillas. Pero lo que más me impactó fue su expresión. No había miedo, había paz, una paz sobrenatural. Sus labios se movían constantemente, estaba orando o cantando en silencio. No podía escucharlo desde mi posición, pero vi sus labios moverse. Detrás de Minho bajaron los otros 47 prisioneros, hombres y mujeres de diferentes edades, desde jóvenes de 19 años hasta ancianos de 71 años, todos golpeados, todos encadenados. Los hicieron arrodillar en 2 filas de 23 y 24 personas a 15 metros del poste central. Entre los prisioneros reconocí rostros. Estaba Kim Soo-jin, una mujer de 34 años, madre de 3 hijos, líder de adoración de la iglesia subterránea. Estaba Lee Dong-hyun, un hombre de 26 años, estudiante universitario, evangelista activo. Estaba Choi Mi-kyung, una anciana de 68 años, viuda
intercesora de oración. Todos ellos sabían que después de Min-ho, ellos serían los siguientes. A las 3:47 p.m. llegó otro vehículo, un UAZ-469, jeep militar de color verde oliva. De ese vehículo bajó el comandante Kwon Dae-jung. Tenía 52 años. Medía 1.78 metros. Complexión robusta, cabello gris corto, rostro duro, sin emociones, uniforme militar impecable con 4 medallas en el pecho, guantes de cuero negro, botas brillantes. Kwon caminó directamente hacia Min-ho. Se detuvo a 1 metro de distancia. Lo miró de arriba a abajo con desprecio. Luego habló. Su voz era fuerte, amplificada por un megáfono que sostenía un soldado a su lado. Min-ho Choi, pastor de la iglesia ilegal Casa de Oración, ha sido declarado culpable de alta traición contra la República Popular Democrática de Corea. Has distribuido propaganda imperialista. Has engañado a ciudadanos leales con supersticiones occidentales. Has rechazado la oportunidad de renunciar a tu Dios invisible y arrepentirte ante el gran líder. Por lo tanto, serás ejecutado públicamente como ejemplo para todos aquellos que se atrevan a desafiar al Estado. Min-ho no respondió. Solo siguió moviendo sus labios en oración. Kwon se acercó más, inclinándose hacia el rostro del pastor. Le dijo algo que el megáfono no captó, pero yo pude leer sus labios a través de los binoculares. Tu Dios no va a salvarte. Vas a arder como un insecto, y todos estos tontos van a ver que su fe es una mentira. Min-ho finalmente habló. Su voz era débil pero clara. Dijo en coreano: Comandante Kwon, Jesucristo lo ama. Él murió por usted, y hoy usted va a conocerlo. El rostro de Kwon se endureció. Le dio una bofetada violenta a Min-ho. La cabeza del pastor giró bruscamente hacia la izquierda. Sangre salió de su boca. Pero Min-ho sonrió. Sí, hermanos, sonrió. Una sonrisa tranquila, segura, llena de fe. Kwon ordenó a los soldados: átenlo al poste, ahora. 2 soldados agarraron a Min-ho por los brazos y lo arrastraron hacia el poste metálico. Lo posicionaron de espaldas contra el poste. Usaron cadenas gruesas para atarlo, una alrededor de su pecho, una alrededor de su cintura, una alrededor de sus rodillas, una alrededor de sus tobillos. Las cadenas estaban tan apretadas que Min-ho apenas podía respirar. Los 300 civiles obligados a presenciar la ejecución estaban en silencio. Un silencio aterrador. Algunos lloraban en silencio. Otros miraban al suelo, incapaces de soportar la escena. Madres cubrían los ojos de sus hijos pequeños. Kwon caminó hacia uno de los soldados que sostenía el lanzallamas. Era un modelo LPO-50, fabricado en Rusia en la década de 1970. Aún en uso en Corea del Norte. El tanque de combustible era de 20 litros, suficiente para lanzar fuego durante 10 segundos continuos a una distancia de 20 metros. El soldado que lo sostenía tenía 23 años, rostro pálido, manos temblorosas. Kwon le dio instrucciones específicas, audibles a través del megáfono. Vas a quemar sus pies primero, solo los pies. Durante 2 minutos, luego detienes, luego quemas sus piernas, luego su torso. Quiero que esto dure el mayor tiempo posible. ¿Entendido? El soldado asintió, pero su rostro mostraba miedo. No quería hacer esto, pero no tenía opción. Desobedecer una orden del comandante Kwon significaba su propia ejecución. Las 6 cámaras Sony estaban posicionadas en diferentes ángulos alrededor de la plaza. Un técnico con auriculares verificaba cada una. Levantó su mano y le dijo a Kwon: Comandante, todas las cámaras están listas. Podemos comenzar cuando usted ordene. Kwon miró su reloj. Eran las 3:54 p.m. Luego miró hacia Min-ho, quien seguía con los ojos cerrados, orando. Kwon levantó su mano derecha y gritó: Preparen el lanzallamas. En ese momento, hermanos, algo que jamás olvidaré comenzó a suceder.
El cielo, que había estado nublado todo el día, comenzó a cambiar. Las nubes grises se movieron rápidamente, como si un viento invisible las empujara. Pero no había viento. El aire estaba completamente quieto. Yo lo sentía desde mi posición en el edificio. Ni una brisa, ni un movimiento, pero las nubes se movían. Desde mi posición con los binoculares observé algo más. Los 47 prisioneros arrodillados levantaron sus cabezas al mismo tiempo. No se dieron instrucciones, no hubo señal, pero todos, al mismo segundo, levantaron sus rostros hacia el cielo. Y luego comenzaron a cantar. Cantaron el himno «Cuán grande es Él», en coreano, con voces quebradas, débiles, pero unidas. El sonido llenó la plaza. Los soldados se miraron entre sí confundidos. Kwon gritó: «¡Silencio! ¡Hagan que se callen!». 3 soldados corrieron hacia los prisioneros y comenzaron a golpearlos con las culatas de sus rifles. Pero los prisioneros no dejaron de cantar. Algunos escupieron sangre mientras cantaban. Otros lloraban mientras cantaban, pero no pararon. Kwon, furioso, gritó al soldado con el lanzallamas: «¡Ignora eso! ¡Procede! ¡Quema al pastor ahora!». El soldado levantó el lanzallamas. Apuntó hacia los pies de Min-ho. Sus manos temblaban visiblemente. Colocó su dedo en el gatillo, respiró profundo y apretó. La llama salió del lanzallamas con un rugido ensordecedor. Era una columna de fuego naranja brillante, mezclada con humo negro. La temperatura de esas llamas era de aproximadamente 1000 grados Celsius. Suficiente para derretir carne humana en segundos. Pero lo que sucedió en los siguientes 3 segundos desafía toda explicación lógica, científica o racional. La columna de fuego avanzó hacia Min-ho a una velocidad normal, aproximadamente 15 metros por segundo. Cuando estaba a 2 metros de distancia de los pies del pastor, la llama se detuvo. Sí, hermanos, se detuvo en el aire, como si hubiera chocado contra una pared invisible. El fuego no se apagó. Siguió ardiendo, pero suspendido en el aire, sin avanzar. Formó una especie de pared vertical de llamas de 2 metros de altura a exactamente 2 metros de distancia de Min-ho. El soldado con el lanzallamas seguía apretando el gatillo. Más combustible salía, más fuego emergía. Pero todo se acumulaba en esa pared invisible. El rugido del fuego era ensordecedor, el calor era intenso. Pero Min-ho no estaba siendo tocado. Kwon gritó: «¿Qué está pasando? Acércate más, dispara más cerca». El soldado dio 3 pasos hacia adelante. Ahora estaba a 5 metros de Min-ho. Volvió a apretar el gatillo. Más fuego salió, pero el resultado fue el mismo. La llama se detuvo a 2 metros del pastor, formando una barrera ardiente. Los 300 civiles que presenciaban la escena comenzaron a murmurar. Algunos gritaron. Una mujer cayó de rodillas llorando. Los soldados que custodiaban el perímetro se miraban entre sí, sin entender qué estaba ocurriendo. Entonces sucedió el primer giro. La pared de fuego comenzó a moverse, no hacia adelante, sino hacia atrás, hacia el soldado con el lanzallamas. Al principio fue lento, apenas perceptible, pero en cuestión de 2 segundos, la velocidad aumentó. La columna de fuego retrocedió violentamente, como si fuera succionada de regreso hacia su fuente. El soldado soltó el lanzallamas en pánico y corrió hacia atrás, pero no fue suficientemente rápido. La llama lo alcanzó, lo envolvió completamente. Su uniforme se incendió en un segundo. Su piel comenzó a quemarse, cayó al suelo gritando, rodando en la arena, intentando apagar el fuego. Pero eso no fue todo. El fuego, después de envolver al soldado, se dividió. Se separó en 8 corrientes distintas de llamas. Cada corriente se dirigió hacia uno de los 8 soldados de la Bowibu que rodeaban el poste central. No fue un movimiento aleatorio, fue dirigido, específico, como si cada llama tuviera un objetivo claro.
Los 8 soldados comenzaron a gritar. Intentaron correr, pero las llamas los persiguieron, los alcanzaron, los envolvieron. En cuestión de 5 segundos, los 8 soldados estaban en el suelo, ardiendo, gritando, rodando en la arena. El resto de los soldados en la plaza, aproximadamente 40, retrocedieron asustados. Algunos soltaron sus rifles, otros cayeron de rodillas. Uno de ellos gritó: «Es un poder sobrenatural, Dios está protegiendo al pastor». Kwon, en medio del caos, sacó su pistola. Apuntó hacia Min-ho y gritó: «Si el fuego no lo mata, lo haré yo». Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, algo más sucedió. Una luz descendió del cielo. No era el sol. El sol estaba oculto detrás de las nubes. Esta era una luz diferente, brillante, blanca, pura. Descendió directamente sobre Min-ho, formando un cilindro de luz de aproximadamente 3 metros de diámetro. Dentro de esa luz, Min-ho seguía atado al poste. Pero su rostro cambió. Los moretones desaparecieron, el ojo hinchado se abrió, los cortes sanaron. Su piel, que había estado sucia y ensangrentada, se volvió limpia. Min-ho abrió sus ojos, miró hacia arriba, hacia la fuente de la luz, y sonrió. Una sonrisa de paz absoluta. Luego miró hacia Kwon y dijo con una voz que resonó en toda la plaza sin necesidad de megáfono: «Comandante, le dije que hoy conocería a Jesucristo. Él está aquí, Él está mostrando su poder. Arrepiéntase y viva». Kwon estaba paralizado. Su pistola seguía apuntando hacia Min-ho, pero su mano temblaba. Su rostro, normalmente duro y sin emociones, mostraba miedo, miedo genuino. Entonces sucedió algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Las cadenas que ataban a Min-ho al poste comenzaron a brillar. Se pusieron al rojo vivo, como metal en una forja. Luego se rompieron, todas al mismo tiempo. Cayeron al suelo con un sonido metálico fuerte. Min-ho quedó libre, de pie, iluminado por esa luz celestial, sin marcas, sin heridas, como si nunca hubiera sido torturado. Los 47 prisioneros arrodillados dejaron de cantar, se quedaron en silencio, mirando la escena con asombro. Algunos lloraban. Otros levantaron sus manos encadenadas hacia el cielo en adoración. Uno de los 300 civiles, un hombre de aproximadamente 45 años, gritó desde la multitud: «Es el Dios de los cristianos, es real, lo estamos viendo». Otros comenzaron a gritar también. Algunos cayeron de rodillas. Hubo caos. Los soldados no sabían qué hacer. No había protocolo para esto. No había entrenamiento para enfrentar un milagro. Pero espera, hermano, hermana, esto no había terminado. Lo que sucedió después fue aún más impactante. De la luz que rodeaba a Min-ho comenzaron a emerger figuras. Sí, figuras, seres. No eran humanos, eran más altos, aproximadamente 2.5 metros de altura. Vestían algo que parecía túnicas blancas brillantes. Sus rostros eran difíciles de describir porque la luz que emitían era tan intensa que era difícil verlos directamente. Conté 7. 7 seres emergieron de la luz y se posicionaron alrededor de Min-ho, formando un círculo protector. Uno de los soldados gritó: son ángeles de verdad». Kwon, todavía paralizado, dejó caer su pistola. Cayó al suelo con un golpe seco. Él miraba fijamente a esas figuras, con los ojos abiertos completamente, la boca entreabierta, incapaz de hablar. Uno de los seres, el que estaba directamente frente a Min-ho, extendió su mano. No tocó al pastor, pero desde su mano salió una luz dorada que se extendió hacia los 47 prisioneros arrodillados. Cuando esa luz tocó sus cadenas, todas se rompieron. Al mismo tiempo, con el mismo sonido metálico, los 47 prisioneros quedaron libres. Se pusieron de pie lentamente, asombrados, tocándose las muñecas, verificando que realmente estaban libres. Kim So-jin, la líder de adoración, fue la primera en reaccionar.
Cayó de rodillas, levantó sus manos y comenzó a adorar en voz alta: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso». Los otros 46 prisioneros se unieron, comenzaron a adorar. Algunos en coreano, otros en lenguas. El sonido de su adoración llenó la plaza, mezclándose con los gemidos de los soldados quemados que aún estaban en el suelo. Entonces uno de los 7 seres habló. Su voz era como trueno, pero no dañaba los oídos. Resonaba, penetraba, llenaba todo el espacio. Habló en coreano perfecto. «El Señor Dios de Israel, creador del cielo y de la tierra, ha escuchado las oraciones de sus hijos. Ningún arma forjada contra ellos prosperará, ningún fuego los consumirá, porque Él es su protector, su escudo, su fortaleza. Ustedes que han visto esto son testigos. Arrepiéntanse y crean, porque el reino de Dios está cerca». Después de esas palabras, los 7 seres comenzaron a elevarse. Subieron lentamente dentro del cilindro de luz hasta que desaparecieron en el cielo. La luz permaneció sobre Min-ho durante 30 segundos más y luego se desvaneció gradualmente. Min-ho quedó de pie, solo, en el centro de la plaza. Los 9 soldados quemados seguían en el suelo, algunos inconscientes, otros gimiendo de dolor. Kwon seguía paralizado, de pie, mirando fijamente al pastor. Un silencio absoluto cubrió la plaza durante aproximadamente 10 segundos. Nadie se movía, nadie hablaba. Solo se escuchaba el viento suave que ahora soplaba desde el este. Entonces, uno de los soldados que custodiaban el perímetro, un joven de aproximadamente 20 años, soltó su rifle AK-47. Caminó lentamente hacia Min-ho. Se detuvo a 2 metros de distancia, cayó de rodillas y dijo en voz alta: «Pastor, ¿cómo puedo conocer a ese Dios?». Esa pregunta rompió el silencio. Como un dique que se rompe, de repente decenas de personas comenzaron a moverse. Civiles salieron de sus filas y caminaron hacia Min-ho. Soldados soltaron sus armas, todos cayendo de rodillas, todos llorando, todos preguntando lo mismo: «¿Cómo puedo conocer a Dios?». Min-ho, con lágrimas corriendo por su rostro, extendió sus brazos y comenzó a hablar. Su voz era clara, fuerte, ungida. «Amigos, compatriotas, hermanos, lo que han visto hoy no es mi poder. Es el poder de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él murió en una cruz por los pecados de toda la humanidad, resucitó al 3er día, y hoy Él está vivo. Él me salvó a mí, y puede salvarlos a ustedes, no importa lo que hayan hecho. No importa cuánto dolor hayan causado. Él los ama, Él los perdona. Arrepiéntanse de sus pecados, crean en Él y recibirán vida eterna». Mientras Min-ho hablaba, más personas se acercaban. Conté aproximadamente 80 personas arrodilladas alrededor de él, llorando, orando, clamando por salvación. Pero falta el giro más impactante de todos. Kwon De-jung, el comandante de la Bowibu, el hombre que había ordenado la ejecución, caminó lentamente hacia Min-ho. Cada paso era pesado. Su rostro mostraba una mezcla de miedo, confusión y algo más: quebrantamiento. Se detuvo frente a Min-ho. Lo miró a los ojos durante 5 segundos. Luego cayó de rodillas. Comenzó a llorar. No un llanto silencioso, un llanto profundo, desde el alma. Sollozos que sacudían todo su cuerpo. Min-ho se arrodilló junto a él. Puso su mano sobre el hombro de Kwon y le dijo: «Hermano, Jesús lo perdona. Todo lo que ha hecho, Él lo perdona. Hoy puede comenzar una nueva vida». Kwon levantó su rostro. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Dijo con voz quebrada: «He matado a 34 personas en mi carrera. He torturado a cientos. He destruido familias. ¿Cómo puede Dios perdonarme?». Min-ho respondió: «Porque ese es el poder de su gracia.
No es por lo que usted merece, es por lo que Él hizo en la cruz. Él pagó por todos sus pecados. Si usted se arrepiente de corazón y cree en Él, hoy será salvo. Kwon cerró los ojos. Lloró en voz alta frente a todos. Dios, si eres real, si lo que vi hoy fue verdad, perdóname. Soy un pecador. He hecho cosas horribles, pero quiero conocerte. Quiero cambiar. Acepto a Jesucristo como mi Salvador. Amén. Cuando terminó de orar, algo visible sucedió en su rostro. No puedo explicarlo completamente, pero su expresión cambió. La dureza desapareció. Había paz. Paz genuina. Hermanos, en ese momento, en la Plaza de la Victoria del Pueblo en Chongjin, Corea del Norte, 127 personas entregaron sus vidas a Cristo. Conté personalmente a través de mis binoculares 127 almas, incluyendo al comandante de la Bowibu. Ahora, antes de contarte lo que sucedió después, necesito pedirte algo. Si este testimonio ha tocado tu corazón, si has visto la realidad del poder de Dios, necesito que hagas 3 cosas ahora mismo. Primero, deja un comentario. Escribe «Jesús es real» o «Gloria a Dios» o simplemente «Amén». Ese comentario no es solo para mí, es una declaración de fe. Es tu forma de decirle al mundo que tú también crees en milagros. Segundo, comparte este video. Hay millones de personas que necesitan escuchar esto. Personas que están pasando por persecución, personas que han perdido la esperanza, personas que dudan de si Dios realmente interviene. Compártelo en WhatsApp, en Facebook, en Instagram. Deja que este testimonio llegue a quienes más lo necesitan. Tercero, ora. Ora por los cristianos perseguidos en Corea del Norte. Hay miles de ellos en campos de concentración ahora mismo, siendo torturados, hambrientos, separados de sus familias, pero con una fe inquebrantable. Ora por ellos. Pídele a Dios que los proteja, que los fortalezca, que haga más milagros como el que escuchaste hoy. Hazlo ahora. Pausa el video si es necesario, pero hazlo, porque esto no es solo un testimonio, es un llamado. Es Dios mostrándote su poder para que tú respondas con fe activa. Después de que 127 personas se arrodillaron y aceptaron a Cristo, la plaza entró en un caos organizado. Los soldados que no se habían arrodillado no sabían qué hacer. No había protocolo para esto. Arrestar a 127 personas que acababan de presenciar un milagro visible. Arrestar a su propio comandante. Kwon se puso de pie. Miró a los soldados que quedaban y les dijo con voz firme: «Bajen sus armas. Liberen a todos los prisioneros. Lo que vimos hoy no puede ser negado. Dios es real y no voy a pelear contra él». Algunos soldados obedecieron inmediatamente. Otros dudaron. 2 de ellos corrieron hacia los vehículos militares y huyeron, probablemente para reportar lo sucedido a las autoridades superiores en Pyongyang. Min-ho organizó rápidamente a los 47 exprisioneros. Les dijo: «Hermanos, tenemos que salir de aquí. Cuando las autoridades centrales se enteren de esto, enviarán más tropas. Necesitamos dispersarnos y escondernos». Pero antes de irse, Min-ho hizo algo extraordinario. Se acercó a los 9 soldados quemados que estaban en el suelo. 8 de ellos estaban conscientes, gimiendo de dolor. 1 estaba inconsciente. Min-ho se arrodilló junto a cada uno. Les habló. Les dijo: «Hermano, lo que te sucedió hoy fue porque el fuego de Dios es más poderoso que cualquier arma humana. Pero Dios no quiere que mueras. Quiere que vivas. Aceptas a Jesucristo como tu Salvador». 7 de los 8 soldados conscientes dijeron que sí. Oraron con Min-ho, allí mismo, en el suelo, con su piel quemada, con dolor insoportable, entregaron sus vidas a Cristo. Luego, Min-ho oró por ellos, impuso sus manos sobre cada uno y pidió sanidad. Hermanos, aquí viene otro giro que me dejó sin palabras. Mientras Min-ho oraba, las quemaduras de los soldados comenzaron a sanar visiblemente.
no completamente, no instantáneamente. Pero la piel que estaba negra y carbonizada comenzó a regenerarse. El dolor disminuyó. 3 de los soldados pudieron ponerse de pie. Uno de ellos, un joven de 25 años llamado Park Jin-ho, miró sus manos con asombro. Las quemaduras que cubrían sus palmas estaban sanando. Nueva piel crecía, cayó de rodillas nuevamente y dijo: «Este Dios es real, este Dios es poderoso, yo lo sigo desde hoy». A las 5:30 p.m., 2 horas después del milagro inicial, Min-ho y los 47 exprisioneros se dispersaron. Algunos fueron escondidos por civiles que habían presenciado el milagro y creído. Otros fueron llevados por Richol y otros cristianos secretos a casas seguras en diferentes partes de la ciudad. Kwon Dae-jung hizo algo aún más impactante. Usó su autoridad como comandante para ordenar que los registros oficiales de la ejecución fueran destruidos. Las 6 cámaras Sony habían grabado todo, pero Kwon personalmente destruyó las tarjetas de memoria. Le dijo al técnico de Pyongyang: «No hubo ejecución, hubo un fallo técnico. Los prisioneros escaparon durante el caos. Eso es lo que reportarás». El técnico, aterrorizado por lo que había visto, estuvo de acuerdo. Reportó a Pyongyang exactamente eso. Fallo técnico, escape de prisioneros. Pero Kwon sabía que eso no lo protegería por mucho tiempo. Cuando las autoridades centrales investigaran más a fondo, él sería ejecutado. Así que tomó una decisión. Esa misma noche, contactó a misioneros surcoreanos en la frontera. Organizó su propia deserción. El viernes 15 de marzo, a las 11 p.m., Kwon Dae-jung, excomandante de la Bowibu, cruzó el río Tumen hacia China. Dejó atrás su carrera, su posición, su vida entera, pero ganó algo infinitamente más valioso: salvación. Yo permanecí en Chongjin durante 3 días más, documentando todo. Hablé personalmente con 23 de las 127 personas que se convirtieron ese día. Todos confirmaron lo mismo. Vieron la pared de fuego detenerse, vieron el fuego retroceder, vieron a los ángeles, vieron las cadenas romperse. Una de esas personas era una mujer llamada Han Yu-jin, de 52 años, profesora de química en una universidad estatal. Ella había sido obligada a asistir a la ejecución. Me dijo: «Hermano Jun, soy científica, he estudiado termodinámica durante 28 años, sé cómo funciona el fuego, sé que el fuego no se detiene en el aire, sé que el fuego no retrocede. Pero yo lo vi con mis propios ojos, a plena luz del día, frente a 300 testigos. No fue una ilusión, no fue un truco, fue un milagro de Dios, y ese día yo creí». Otro testigo era un soldado llamado Choi Sang-hun, de 29 años, quien había custodiado el perímetro durante la ejecución. Me dijo: «Hermano Jun, he servido en el ejército durante 11 años, he visto combate, he visto muerte, pero nunca había visto miedo en el rostro del comandante Kwon. Ese hombre era una roca, insensible, duro. Pero cuando vio a esos seres de luz, cuando vio las cadenas romperse, él tembló, cayó de rodillas, lloró como un niño. Si Kwon, el hombre más duro que conozco, se rindió ante Dios, entonces yo también debía hacerlo». El lunes 18 de marzo, salí de Corea del Norte usando la misma ruta que había usado para entrar. Regresé a Yanji, China. Desde allí viajé a Seúl, Corea del Sur, y comencé a reportar todo a organizaciones de derechos humanos y ministerios cristianos. 3 semanas después, recibí noticias impactantes desde el norte. La iglesia subterránea Casa de Oración no solo sobrevivió, sino que creció explosivamente. De 63 miembros antes de la persecución, ahora tenía 214 miembros. Los 127 nuevos convertidos del Día del Milagro se habían unido, más otros que habían escuchado el testimonio de segunda mano. Min Ho Choi continuaba pastoreando,
moviéndose de casa en casa cada 3 días para evitar ser capturado nuevamente. Pero su ministerio era más fuerte que nunca. Kwon Dae-jung, ahora en Corea del Sur, comenzó un ministerio enfocado en desertores norcoreanos. Compartía su testimonio en iglesias, en conferencias, en entrevistas. Miles de personas lloraban cuando escuchaban cómo el comandante de la Bowibu había sido quebrantado por el poder de Dios. En abril de 2019, un mes después del milagro, un periódico surcoreano publicó un artículo sobre el incidente. El título era «Ex comandante norcoreano afirma haber presenciado milagro durante ejecución fallida de pastor cristiano». El artículo incluía la entrevista completa con Kwon, con fotos de sus documentos oficiales de la Bowibu. Ese artículo fue traducido a 14 idiomas, fue leído por millones de personas alrededor del mundo y generó una ola de oración masiva por Corea del Norte. Pero aquí viene el giro final, el más impactante de todos. En agosto de 2020, 17 meses después del milagro, recibí un mensaje codificado desde Corea del Norte. Era de Park Sung-min, mi contacto original. El mensaje decía: «Hermano Jun, necesitas saber esto. El gobierno descubrió lo que realmente pasó en Chongjin. Investigaron durante meses, entrevistaron a testigos, recuperaron fragmentos de video de cámaras de seguridad de edificios cercanos, confirmaron el milagro y están aterrorizados. Han emitido una orden interna: no perseguir activamente a la iglesia Casa de Oración. Temen que si lo hacen, Dios hará otro milagro aún más grande. Hermano Jun, el gobierno de Corea del Norte tiene miedo del Dios de los cristianos». Leí ese mensaje 5 veces. Lloré, adoré, porque en ese momento entendí la magnitud de lo que Dios había hecho. No solo salvó a un pastor y 47 creyentes, no solo convirtió a 127 personas, incluyendo a un comandante de la Bowibu, también puso miedo en el corazón de uno de los regímenes más opresivos del mundo. Ese miedo abrió una ventana de oportunidad. Durante los siguientes 2 años, la iglesia subterránea en Corea del Norte creció más rápido que en cualquier otro periodo de su historia. Estimaciones conservadoras indican que hay ahora entre 200.000 y 400.000 cristianos secretos en el país. Min Ho Choi sigue pastoreando. Tiene ahora 42 años. Su iglesia Casa de Oración tiene más de 500 miembros, divididos en células pequeñas de 8-12 personas cada una, dispersas por toda la provincia de North Hamgyong. Sus 2 hijos, que tenían 7 y 9 años en el momento del milagro, ahora tienen 11 y 13 años. Ambos son creyentes activos. Ambos memorizan las Escrituras. Ambos testifican a sus compañeros de escuela en secreto. Kwon Dae-jung fue bautizado en octubre de 2019 en una iglesia en Seúl. Completó un programa intensivo de discipulado de 2 años. Y en marzo de 2021, exactamente 2 años después del milagro, fue ordenado como pastor. Ahora dirige un ministerio llamado De Perseguidor a Predicador, enfocado en alcanzar a ex oficiales militares norcoreanos que han desertado. 7 de los 9 soldados quemados sobrevivieron. Los 7 se convirtieron a Cristo. 3 de ellos lograron desertar a Corea del Sur en 2020 y 2021. Los otros 4 siguen en el norte, pero son creyentes secretos activos. Kim Soo-jin, la líder de adoración de 34 años, ahora tiene 38 años. Sigue componiendo himnos en coreano para la iglesia subterránea. Ha escrito 47 canciones nuevas basadas en el milagro que presenció. Lee Dong-hyun, el evangelista de 26 años, ahora tiene 30 años. Ha plantado 3 iglesias subterráneas adicionales en las provincias de Ryanggang y South Hamgyong. Bajo su liderazgo, más de 200 personas han aceptado a Cristo. Choi Mi-kyung, la anciana intercesora de 68 años, falleció en paz en julio de 2022 a los 71 años.
Antes de morir, le dijo a su nieta, viví para ver el milagro más grande de mi vida. Vi ángeles, vi fuego detenerse, vi cadenas romperse, y ahora voy a ver a Jesús cara a cara. Hermano, hermana que me escuchas, tal vez estás pasando por tu propia plaza de ejecución. Tal vez sientes que el enemigo tiene un lanzallamas apuntado hacia ti. Tal vez las llamas ya salieron y están avanzando en tu dirección. Quiero que sepas algo. El mismo Dios que detuvo el fuego en Chongjin puede detener el fuego en tu vida. El mismo Dios que rompió cadenas de acero puede romper las cadenas que te atan. El mismo Dios que convirtió a un comandante de la Bowibu puede transformar a tu peor enemigo. No estoy hablando de teoría. No estoy compartiendo un cuento de hadas. Estoy compartiendo un testimonio documentado, verificado, presenciado por 300 personas que cambió la historia del cristianismo en uno de los países más cerrados del mundo. ¿Recuerdas lo que dijo Min Ho cuando estaba atado al poste? Comandante, le dije que hoy conocería a Jesucristo. Él no dijo, tal vez Dios haga algo. Él declaró con certeza, Dios va a actuar. Esa es la fe que necesitas hoy, no una esperanza vaga, una declaración firme, una confianza absoluta en el poder de Dios para hacer lo imposible. El Salmo 91, 3, 7 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa promesa no es solo para Min Ho, es para ti. Es para cada hijo de Dios que enfrenta persecución, peligro, amenazas imposibles. Antes de cerrar este testimonio, quiero pedirte algo más. En los comentarios, escribe el nombre de alguien que conozcas que esté pasando por persecución o peligro. Puede ser un familiar, un amigo, un hermano en la fe. Escribe su nombre y oremos juntos por esa persona ahora mismo. Señor Jesús, tú que detuviste el fuego en Corea del Norte, detén el fuego que está atacando a nombres en los comentarios. Tú que rompiste cadenas de acero, rompe las cadenas que los atan. Tú que enviaste ángeles para proteger a Min Ho, envía ángeles para protegerlos a ellos. Haz un milagro sobrenatural en sus vidas, que el mundo vea tu poder, que el enemigo sea derrotado, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Ahora quiero escuchar de ti. ¿Este testimonio fortaleció tu fe? ¿Hay algo específico que Dios te habló mientras escuchabas? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esta historia? Déjamelo saber en los comentarios. Y si eres nuevo en este canal, suscríbete ahora. Cada semana comparto testimonios como este, testimonios de milagros reales, documentados, que demuestran el poder de Dios. No te pierdas el próximo. Que el Dios de Min Ho Choi sea tu Dios. Que el Dios que detuvo el fuego sea tu protector. Que el Dios que convirtió a un comandante de la Bowibu sea tu Salvador. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.